Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Iglesia Bíblica Pan de Vida para tu Corazón. Calle Octava Bis A, número 7735, Barrio Castilla, segundo piso, Bogotá, Colombia. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Continuamos entonces en nuestro culto de adoración. Vamos a ir a desarrollar el sermón que se titula ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Está en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Con ello concluimos el capítulo 8 de Romanos. Una vez más, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El pasaje bíblico es Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, este tiempo ahora de escuchar tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, para que estemos atentos y dispuestos, Señor, con un corazón contrito y humillado, para recibir con toda reverencia la palabra de Dios. Señor, permítenos aplicar, Señor, tu palabra, que no seamos solamente oidores, Señor, que estemos, Señor, dispuestos a la acción, Señor. Padre Santo, Señor, permíteme, Señor, compartir tu palabra, Señor, con toda reverencia, Señor, hacerlo bajo el temor, Señor, que solamente tú puedes dar, Señor, a tus hijos, Señor. Padre Santo, Señor, reconozco mi debilidad, Señor. Por ello, Señor, necesito tu asistencia, Señor, para hablar conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a desarrollar este mensaje que, reiteramos, se titula ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y así estamos concluyendo Romanos capítulo 8, que sin duda es una carta muy especial, y este capítulo 8 nos ha traído grandes enseñanzas espirituales. Ha sido un gran tesoro para nuestra vida recibir la palabra de Dios, lo que hemos examinado por medio de este capítulo 8, que inicia Romanos 8.1 diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué declaración tan maravillosa que nos comparte allí el apóstol Pablo, que no hay condenación para aquellas personas que están en Cristo. Y diferencia claramente, porque hay personas que se dicen ser cristianas, pero siguen viviendo en la carne, siguen bajo el dominio de sus emociones. Pero el apóstol Pablo clarifica que aquellos que no tienen condenación
son los que viven conforme al Espíritu. Y a partir de ahí, de ese versículo 1, grandes enseñanzas de la obra, del ministerio, del Espíritu Santo, y todo eso es para nuestro crecimiento. Así que hace 8 días, precisamente, analizábamos el campo de un tribunal donde está Dios, pero también analizábamos que Dios es el que justifica. Se presentaba ese tribunal, el apóstol Pablo hace unas preguntas, genera allí unos argumentos, tenemos la escenografía de un tribunal y el apóstol Pablo pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y el apóstol Pablo responde: Dios es el que justifica. Después nos habla de quién es el que condenará y nos habla también de la obra maravillosa de Cristo. Que Cristo murió, que Cristo resucitó, que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Y aquí vamos en el versículo 35, y esta parte se enfoca básicamente en las circunstancias por las que pasa un creyente. En las circunstancias por las que pasa un creyente. Y vamos a ver qué es lo que le sucede a un creyente cuando realmente está en Cristo. Una vez más, vamos a tomar Romanos 8:35. Romanos 8:35, y que esto sea de gran edificación para nuestras vidas. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Qué estamos viendo en este primer versículo a examinar? Vemos la razón por la cual ninguna adversidad de la vida nos puede alejar de Cristo. En primera instancia, entonces, vemos la razón. ¿Cuál es esa razón? Ya la vamos a responder. En la cual no hay ninguna adversidad en la vida que nos pueda alejar de Cristo. La razón es el amor de Cristo. No el amor de nosotros hacia Él. No, es el amor de Cristo. Y vamos a argumentar ello con algunos pasajes de las Escrituras. Comencemos con Juan capítulo 13, versículo 1. Juan capítulo 13, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Bueno, estamos viendo precisamente el amor de Cristo. Y en este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 13, se nos especifica cómo es ese amor que va hasta el fin. Es decir, es un amor que permanece. ¿Y lo hace con quién? Con los suyos, como lo dice allí la palabra de Dios, con los suyos. Así que en este pasaje, y mirando las características del amor de Cristo, que estamos viendo que el amor de Cristo es sacrificial. El amor de Cristo es obediente. El amor de Cristo es consistente. Miremos una vez más: sacrificial, obediente, consistente. Sacrificial, ¿por qué? Porque Él dio la vida por el pecador. Él tomó el lugar de quien debía morir. Él tomó el lugar de quien debía sufrir el menosprecio. Él lo tomó. Por eso ese amor es sacrificial. Él toma nuestro lugar. Porque las Escrituras nos enseñan que Cristo fue llevado a la cruz sin pecado, sin contaminación, sin mancha. Eso nos muestra las Escrituras. Ahora, también vemos que el amor de Cristo es obediente. ¿Por qué es obediente? Porque siempre estuvo dispuesto a seguir el plan trinitario de salvación. Siempre estuvo receptivo, siempre estuvo listo para cumplir ese plan trinitario de salvación.
Y también consistente. ¿Por qué el amor de Cristo es consistente? Porque su amor no cambia, su amor permanece, ya que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Recordemos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Que nos dice la palabra de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este pasaje una vez más nos aclara que Dios nos amó primero, y el amor de Dios se convierte en un hecho, en una acción. No es solamente de palabras. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo. ¿Para qué? Para propiciación de nuestros pecados, nos dice allí la Escritura, para que vivamos por Él. Eso nos dice la Escritura. Así que en este pasaje de Primera de Juan 4, 9, 10 que estamos viendo que el amor de Dios se traduce en hechos. El amor de Dios es tan diferente al del mundo. Por eso vemos que si el amor de Cristo es sacrificial, el amor del mundo es basado en intereses. Si el amor de Cristo es obediente, el amor del mundo obedece hasta cierto punto. Si el amor de Cristo es consistente, el amor del mundo es variable. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el amor del mundo es solamente de palabras. El amor del mundo es solamente decir, sí, yo te amo, pero es solamente de palabras, no tiene hechos. En cambio, mira la diferencia de el amor de Dios. El amor de Dios está basado en un hecho concreto. ¿Cuál es ese hecho concreto? Que Dios, el Padre, envió a Dios el Hijo para que tomara nuestro lugar y Él muriera y Él padeciera lo que nosotros deberíamos padecer para que nosotros ahora vivamos para Él. ¡Qué gran diferencia! Ese es el verdadero amor. Y como lo decíamos anteriormente, el amor del mundo es por interés. Muchas personas se casan por dinero. Muchas personas se casan por algún tipo de interés. Muchas personas obedecen hasta cierto punto, pero cuando realmente hay que obedecer un poco más, hasta ahí llega esa obediencia. Y como decíamos anteriormente, el amor del mundo es variable. Es interesante observar cómo una persona dice, yo te amo, y después de 3 o 4 meses ya no lo quiere ni ver. Y después dice que ya ama a otra persona. Y después dice que ya ama a otra persona. Ese es el amor del mundo, completamente variable. Realmente nosotros no podemos amar si Cristo no está en nuestra vida. Si Cristo no está en nuestra vida, ¿qué vamos a seguir reproduciendo? El amor del mundo. Vamos a decir, sí, yo te amo, pero solamente de palabra, de acción, nada. Pero si Cristo nos amó primero, vamos a poder reflejar el verdadero amor. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos la razón. ¿Cuál es esa razón para poder resistir todas esas circunstancias de la vida? ¿Cuál es esa razón? El amor de Cristo. Volvamos a Romanos capítulo 8, versículo 35, para mirar esas adversidades con las cuales vive el creyente. Una vez más, Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces el apóstol Pablo enumera allí varias circunstancias. Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Esto en primera instancia nos dice que un creyente genuino, un creyente verdadero, uno que no se acomoda, uno que no es light, pasa por estas situaciones. ¿Por cuáles? Empecemos, tribulación. ¿A qué está haciendo referencia esa tribulación? Hace referencia a grandes dificultades externas que se pueden reflejar en nuestras emociones.
Es decir, grandes dificultades. Esa es la tribulación por la que pasa un creyente. Bueno, así que tenemos que decir que un creyente pasa por tribulación, por esos momentos de gran presión, por situaciones difíciles en su vida. Claro que sí. Bueno, miremos el segundo, que es angustia. Esta angustia nos habla de una sensación emocional en la cual nos sentimos indefensos. Vuelvo a repetirte. Esta angustia nos habla de una sensación emocional en la cual nos sentimos indefensos. Es como si no hubiéramos salida. Llega un problema y es como si no hubiéramos salida. Y esto va muy relacionado con el tema de la tribulación. Van allí unidos, tribulación y allí angustia, porque esa angustia es una sensación. Pareciera que no viéramos luz en medio de esa oscuridad. Hay momentos difíciles para el creyente. Bueno, sigamos avanzando. Persecución, que es el tercero, persecución. Esto nos habla de el sufrimiento por causa de hablar de Cristo. El sufrimiento por causa de hablar de Cristo. Y esto nos lleva a Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12. Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este pasaje nos habla de que hay un gozo por causa de Cristo. Nos está diciendo que somos bienaventurados cuando por la causa de nuestro Señor, de nuestro Salvador, nos persigan, nos vituperen, hablen un poco de cosas que no son verdad. Y nos dice allí la palabra de Dios que debemos gozarnos y alegrarnos porque hay un galardón grande en los cielos. Entonces, que vemos que un cristiano genuino es perseguido, que un cristiano genuino pasa por esos momentos. Van a hablar mal de él, lo van a rechazar, lo van a perseguir, van a hacer eso. Pero esto nos lleva a analizar cuál es nuestra vida realmente como cristianos. ¿Cuál es nuestra vida como cristianos? Bueno, sigamos avanzando. Después de tribulación, angustia, persecución, viene hambre. Pues hambre nos está hablando de momentos de escasez, momentos en los cuales hay situaciones difíciles para conseguir el alimento. Y debemos tener presente que un hijo de Dios no reniega de Cristo y que Él sabe vivir en abundancia como en escasez. Pero habrá momentos difíciles que haya escasez. ¿En qué? En tema de alimento. Y nos habla también el siguiente de desnudez. Esto quiere decir momentos de estrechez, falta de vestido, falta de ropa. Habrá también esos momentos. Un cristiano pasa por eso. Lo está diciendo la palabra de Dios, nos lo dice el apóstol Pablo. De igual forma viene el siguiente, que es peligro, es decir, pasar por grandes momentos de riesgo. ¿Sí? Pasar por grandes momentos de riesgo. Y finalmente, espada, que es la posibilidad de ser asesinado. Es esa la posibilidad de ser asesinado. Cuando vemos todo esto, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y en detalle todas estas circunstancias, pues meditamos en cómo el apóstol Pablo pasó por todo eso. Meditamos en cómo a través de la historia los creyentes, los genuinos creyentes han pasado por todo esto. Cuando nosotros leemos la biografía de muchas de esas personas, de los reformadores, de los puritanos, de aquellos que llevaron la palabra a sitios realmente difíciles, vemos cómo pasaron por peligro. Su vida aún estaba en riesgo. También vemos cómo pasaron hambre, desnudez, todo eso.
Y hoy el cristiano está súper cómodo, bastante cómodo. Miremos entonces cómo el apóstol Pablo relata lo que él vivió. Porque el apóstol Pablo estaba haciendo referencia a lo que él había pasó. Recordemos, el apóstol Pablo estuvo en cárcel. Bueno, pero veamos el pasaje en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29. Dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Y quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Bueno, ¿qué estamos viendo allí? A través de este pasaje de 2 Corintios capítulo 11, estamos viendo cómo el apóstol Pablo relata sus situaciones, sus dificultades, sus tribulaciones, sus angustias, ¿sí?, sus persecuciones, su hambre, su desnudez, su peligro, su espada. Vemos cómo un genuino creyente pasa por todo eso. ¿Por qué? Porque se asemeja a Cristo. Esa es la razón. Pero también tenemos presente que en medio de todo eso salimos adelante. ¿Por qué? Por el amor de Cristo, por el amor de Cristo. Así que es muy importante que nosotros podamos analizar lo siguiente. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Un cristianismo solamente de palabra. Un cristianismo que cuando se le confronta sale corriendo. Un cristianismo solamente de emoción. Un cristianismo solo de papel. Porque en los hechos es diferente. Muchas personas dicen ser cristianas por leer la palabra, pero no la aplican. Muchas personas ni persecución, ni tribulación, ni escasez, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque solamente escuchan el evangelio de la prosperidad. Solamente escuchan eso. Pero un verdadero creyente es probado por todas esas situaciones. Un genuino creyente pasa por todas esas circunstancias. Muchas personas no han sido perseguidas por hablar de Cristo porque no hablan de Cristo. No le han cerrado las puertas en su trabajo porque no hablan de Cristo. Muchas personas no han sido vituperadas. ¿Por qué? Porque no hablan de Cristo, le tienen temor. Piensan que si hablan de Cristo se vuelven fanáticos. ¡Qué gran error! Porque cuando tú ves las Escrituras te vas a dar cuenta que los genuinos, que los auténticos hijos de Dios pasaban por todo esto. Cuando tú empiezas a ver el relato de Génesis, por ejemplo, te vas a dar cuenta de varios personajes. Abraham tuvo que movilizarse porque en la tierra donde estaba había hambre. Tuvo que movilizarse. Abraham pasó por una prueba bastante fuerte porque Dios le solicitó a su hijo. Cuando vemos el caso de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, vemos también circunstancias muy parecidas. Cuando vemos y analizamos por medio de las Escrituras los casos de Moisés, Moisés tenía fatiga, Moisés tenía en algunos momentos gran presión. ¿Por qué? Porque el pueblo no obedecía. Porque el pueblo quería devolverse a Egipto cuando se le confrontaba.
Quería devolverse a Egipto. Vemos también cómo el rey David vivió momentos difíciles, cómo el profeta Elías tuvo sentimiento de ¿qué? Un sentimiento de agobio. ¿Por qué? Por la persecución. Porque Jezabel había dicho que había que matar a Elías. Y en este caso el rey Acab como si nada, dejando que Jezabel tomara dominio del reino. Y entonces, ¿qué ocurre? Llegan momentos de angustia. Si ves, estoy relatando algunos pasajes, pero si pasamos al Nuevo Testamento, vemos cómo Pedro, vemos cómo Pablo, vemos cómo los discípulos pasaban persecución, tribulación, angustia, desnudez, hambre, peligro, espada. Y todo eso lo vivió Cristo. Ahora, ¿tú crees que entonces no vas a vivir esto? Entonces es porque no eres creyente. Es porque no te has arrepentido realmente y porque no has visto tu pecado. Porque sigamos en la historia y vamos a ver cómo a través de la historia en los primeros siglos, el emperador romano Nerón mandaba matar a los cristianos, los llevaba al circo romano y se burlaba de los cristianos. Pero vemos después cómo aquellos que leían la Biblia eran perseguidos y eran quemados. ¿Sí? Vemos cómo en el tiempo de los reformadores ocurría lo mismo. Vemos también cómo en el tiempo de los puritanos ellos arriesgaban su vida por el nombre de Cristo. Subían montañas, pasaban ríos, llevando el nombre de Cristo. Hoy en día, en pleno siglo XXI, en aquellos países donde es prohibido hablar de Cristo, en estos momentos muchas personas están arriesgando su vida por el nombre de Cristo. ¿Y aquí qué? Bien, gracias. Estamos en nuestros sofás, en una gran zona de confort. Qué tristeza ello. Qué tristeza cuando no miramos la historia. Qué tristeza cuando no meditamos en la palabra. Porque viene alguien y dice, tú no viniste a este mundo a sufrir, porque ya Cristo lo pagó todo. Y no analiza la historia y no meditas y no escudriñas si lo que está diciendo esa persona es real. Porque cuando tú ves la historia y tú ves la Biblia, te das cuenta que lo que dice esa persona es una mentira. Es una mentira. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 14, hace una gran advertencia a aquellos que le querían seguir, porque había grandes multitudes. Esas grandes multitudes le querían seguir por los panes y los peces, los milagros. Pero Cristo les advirtió del costo de seguirle. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día y venga y sígame. Ahí está el costo de seguir a Cristo. Ahora recuerda, un verdadero creyente será probado con estas situaciones. No se puede ser cristiano y vivir acomodado en este mundo. No se puede ser cristiano y amar este mundo, sus riquezas y sus deleites. No se puede. No se puede. ¿Qué pasa cuando una persona que es cristiano de emoción pasa por un momento difícil? Pues generalmente decide volver atrás. Cuando pasa por pruebas, esos cristianos que son light, que son de papel, regresan atrás. ¿Sabes por qué? O van a buscar una iglesia donde el mensaje se les suavice, o les hable de prosperidad, o les hable de otras cosas. Esas personas no aguantan este tipo de mensajes. Inmediatamente los critican, inmediatamente, ¿sabes qué? ¿Qué hacen con esos mensajes? Empiezan a hablar cosas o a malinterpretar versículos bíblicos. Pero si Dios nos amó primero, entonces ese amor no fue de emoción, no fue de momento. Y logramos persistir, perseverar en medio de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y entonces, si Dios nos amó primero, ¿qué nos va a separar de Él? ¿Una enfermedad?
Yo diría, pues el morir es ganancia. Si ves una enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, imagínate una reacción de esta persona que va al médico y le dicen, tiene cáncer. Y esa persona dice, ¿y esto qué significa? ¿Que mi vida se acortó? Sí. ¿Cuánto me queda? 8 días. ¿Qué diría esa persona al médico? El morir es ganancia. ¿Qué pensaría ese médico? Este está chiflado, este está loco. Pero porque su ciudadanía no está en este mundo, está en el cielo. ¿Cuántos de esos hay realmente? ¿Cuántos creyentes genuinos de esos hay? Pero vemos a aquellos que reciben una mala noticia y hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron. Bueno, un momento de escasez económica, ¿qué diríamos? Que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Me persiguen por Cristo. Hay esperanza porque voy en el camino correcto. Voy en el camino correcto. Me están persiguiendo, están hablando mal de mí. Voy en el camino correcto. Porque en Cristo hay esperanza. No sigas pensando que el camino de la cruz es fácil. No sigas con ese error. Ya que Cristo nos advirtió que en el mundo habrá aflicción. Pero tranquilos, pero confiemos, porque Él ha vencido. Muy bien, pasemos a Romanos 8:36. Romanos 8:36, sigamos con nuestro texto que dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esto está reforzando el versículo anterior. Además, el apóstol Pablo está citando allí Salmos 44:22. Él está diciendo como está escrito. Vayamos un momento a Salmos 44:22 para ver qué es lo que dice allí la palabra de Dios. Dice, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Estas palabras del apóstol Pablo, que está citando el Salmo que hicimos mención, evidencian que un creyente pasa por tribulaciones, pasa por persecución por el nombre de Cristo. Esto es normal que pase por ello. Es normal que pase por esas situaciones. Y el apóstol Pablo está haciendo allí una clara mención de lo que evidencia el salmista. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero hay personas que dicen ser creyentes y cuando viene la prueba dice, rechazo esto, decreto esto, declaro esto. Dios está trabajando, Dios utiliza las pruebas para trabajar en nuestra vida. Tengámoslo presente. Muy bien, sigamos avanzando. Romanos 8:37. Romanos 8:37 nos dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mira que nuevamente sale a relucir en este versículo 37 el amor de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en medio de todas esas pruebas y dificultades somos más que vencedores por medio del amor de Cristo. Nada de eso nos podrá separar del amor de Cristo. Y más encima, somos más que vencedores, porque puede venir la persecución, puede venir el hambre, puede venir el peligro. Y somos más que vencedores, porque estamos en Cristo. No es por nuestra resistencia, es porque Dios está con nosotros. Y esto también nos puede evidenciar el tema de los falsos convertidos. Porque un falso convertido no aguanta esto. No lo aguanta un falso convertido, no. Un corazón que no se ha arrepentido no aguanta esto. No aguanta este voltaje, por decirlo así. No lo aguanta. Prefiere que el mensaje sea suavizado. Prefiere que el mensaje sea malinterpretado. Prefiere que el mensaje sea cambiado. Dice, no, ese está equivocado. ¿De qué está hablando esa persona que está allí? No, pues démonos cuenta que la palabra nos está diciendo que en medio de todo eso, somos más que vencedores.
Viene la tribulación, viene la persecución, viene el hambre, viene la desnudez, viene la enfermedad. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, por el amor consistente y permanente de Cristo. Porque Él lo hizo primero. Así que el falso convertido no va a aguantar esto. Y va a buscar un mensaje diferente. Eso va a ser el falso convertido. Eso va a decir, no, voy a buscar otro tipo de mensajes. Y eso sí que lo que hemos vivido en este lugar. En este lugar sí que lo que hemos vivido ello. Versículo 38. Romanos 8:38. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué vemos en estos dos versículos? La conclusión del apóstol Pablo de todo lo que ha hecho referencia. Él comienza, por lo cual estoy seguro. Y entonces, Él nos habla allí de los estados de la existencia humana, porque nos pone la vida y la muerte. Estados de la existencia de la vida humana. Y eso quiere decir que Él está completamente seguro de que ni la vida ni la muerte nos va a separar del amor de Cristo. Muchas personas le tienen miedo a la muerte, pero si tú estás en Cristo, debes estar confiado. Porque vas a recordar lo que dice Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo. Pero vemos el falso convertido. Qué pavor a la muerte. Y aquí Pablo está diciendo que él está seguro que ni la vida ni la muerte nos va a separar del amor de Dios. ¿De qué más está hablando allí? Nos habla de ángeles, principados, mundo espiritual. ¿Sí? Nos está hablando de ángeles principados, de esas potestades. Hace referencia allí a ángeles principados, mundo espiritual, ángeles caídos. ¿Será que el enemigo, será que el demonio puede acabar con nosotros? Pablo está diciendo que no. Y lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Porque Él lo hizo primero. Gloria a Dios para un creyente, porque esto trae, por supuesto, esto trae exhortación, pero también trae esperanza. Después allí habla que lo presente o lo porvenir. Nos está hablando del tiempo. ¿Lo que estamos viviendo nos podrá separar del amor de Cristo? No, lo que va a venir. Mira, ¿sabes qué? Muchas personas están realmente preocupadas por lo que va a venir. ¿Qué va a venir para este mundo? Y ¿sabes qué? Aquí tú tienes esperanza. El creyente tiene esperanza. El genuino creyente, el que pasa por adversidades, eso es esperanza, porque ni lo presente ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Cristo. Nos habla allí el 39 que ni lo alto ni lo profundo, y Pablo termina diciendo ni ninguna otra cosa, como si pudiera quedársele algo. Él quiere decir amplío. Ni ninguna otra cosa creada, nada absolutamente creado nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué pasaje tan glorioso, qué gran enseñanza de Romanos capítulo 8. Nada ni nadie puede separar a un genuino cristiano del amor de Cristo. La razón, el amor del Señor. Ni las circunstancias, ni los estados de la existencia humana, ni el mundo espiritual, ni el tiempo, ni el cielo, ni el infierno, nada nos podrá separar de Cristo. Puesto que Dios no cambia y su amor permanece. Su amor permanece. Miremos estos últimos 3 versículos que deseo compartir para llegar a una conclusión. 3 versículos que nos ayudan a ampliar un poco lo que hemos hablado. Hebreos 13:6. Hebreos 13:6. Si Dios está con nosotros,
Claramente nosotros podríamos decir lo siguiente. Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mira, la palabra de Dios trae esperanza en medio de las tribulaciones, en medio de la angustia, en medio de la persecución. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, va a traer consuelo y esperanza a tu vida frente a las circunstancias por las cuales pasamos los creyentes. Frente a esas circunstancias. Porque dice acá que el Señor es mi ayudador. No vamos a temer de lo que pueda hacer el hombre. Aunque el hombre hable mal de nosotros. Aunque el hombre nos persiga. Y lo máximo que pueda hacer el hombre es matarnos. Eso no va a generar que nos separemos de Cristo. Eso no va a generar que nos separemos de Cristo. No vamos a temer lo que nos pueda hacer el hombre. Sí, aún nos podría matar, sí, pero eso no nos separa del amor de Cristo. Salmos 56:3, Salmos 56:3, que nos dice, en el día que temo, yo en ti confío. Mira algo también muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque nos dice, en el día que temo, yo en ti confío. Estamos pasando situaciones de desnudez, de hambre, de peligro. Aún nuestra vida está en riesgo. ¿En quién estamos confiando? Confiamos en Dios. No confiamos en el hombre. ¿Dónde está nuestra confianza? Muchas personas han puesto su confianza a ver qué dicen los noticieros, a ver cuándo sale una vacuna. ¿Sí ves? ¿Dónde está el genuino creyente? ¿Dónde está el verdadero creyente que no le importa nada de eso porque nada ni nadie lo podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Pero estamos más pendientes de los noticieros, a ver qué dice aquí, qué dice aquel. Sí, para que tu mente sea confundida, para que llegue el miedo, para que llegue el terror, para que llegue el pánico y a la final se evidencie que no haces parte del reino de los cielos, porque Dios no te amó primero. Tantas personas con un pánico tan terrible. Bueno, miremos este último pasaje que es muy interesante, 2 Corintios 4, 17, 18. 2 Corintios 4, 17, 18 dice, mira lo que dice el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué palabras que nos trae aquí el apóstol Pablo para finalizar este mensaje en lo que estamos haciendo referencia? Esta leve tribulación. Mira lo que dice las palabras del apóstol Pablo. Leve tribulación momentánea. Porque esa tribulación momentánea no se compara con la eternidad. No se compara, no tiene ni un punto de comparación con la eternidad. Y para que eso se dé en nosotros, pues no debemos estar concentrados con las cosas del mundo, sino debemos estar nuestra mirada en lo celestial, en lo celestial. Porque el apóstol Pablo nos dice que las cosas se ven, las cosas que se ven, las de este mundo, todas van a fenecer, todas son temporales, todas son momentáneas. Pero las cosas que no se ven son eternas. Y ahí está la eternidad con el Señor. Porque no se trata de esa persona que está sufriendo por causa de Cristo. No se trata que esa persona cada vez más esté desanimada. No, por el contrario, ve la palabra
y se anima y dice, sigo adelante, sigo hablando de Cristo, no importa que me apedreen. Sigo hablando del pecado, no importa que me apedreen, no importa que me cierren la iglesia, no importa que me cierren el Facebook, sigo hablando de Cristo. No importa que me sigan apedreando, pero sigo hablando del Señor con firmeza, pero también sigo mostrando la misericordia. Como estoy hablando del pecado, también estoy hablando de la misericordia. Que aquel que se arrepiente, que aquel que ve su maldad, que aquel que ve su contaminación, su pecado, se arrepiente y clama a Cristo como Señor y Salvador. Clama en fe a Cristo. Si estás en Cristo, estás seguro. Si tienes el amor de Cristo, lo tienes todo. Lo tienes todo. Si tienes el amor de Cristo, lo tienes todo ya. Pero si no estás en Cristo, arrepiéntete, arrepiéntete. Ve tu pecado, ve tu maldad y clama por el Salvador. No te dejes engañar, porque hay muchos presentando falsos mensajes. Cuando tú vas a la Biblia, recorres la historia y ves aún la actualidad, ves la persecución, ves la tribulación, ves la angustia. El problema es que a veces no queremos ver lo que es evidente. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Porque el corazón está enceguecido, porque estamos muertos en delitos y pecados. Por eso no lo vemos, y cuando escuchamos este tipo de mensajes, lo rechazamos. ¿Y sabes qué trae este mensaje? Trae seguridad y trae convicción que si estás en Cristo, lo tienes todo. Que si estás en Cristo, no te pierdes. Que si estás en Cristo es porque Él te amó primero. Y el amor del Señor permanece para siempre. Gloria a Dios por ello. Iglesia Bíblica Pan de Vida para tu Corazón. Calle Octava Bis A, número 7735 Barrio Castilla, segundo piso, Bogotá, Colombia. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com